Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 42.2. El baile, parte 2. Comienzo de Limón. Fin del Limón. Ya saben, chicos, si quieres leerlo vayan al enlace en la descripción. Una hora después. Regresar a la fiesta después de lo sucedido fue, a partes iguales, incómodo y extraño. Pero aunque la híbrida ángel caída que estaba a su lado se veía claramente más cansada que antes, le agarró la mano como si su simple contacto fuera un tesoro invaluable, y lucía una radiante sonrisa. Hay que admitir que a Archer le resultó difícil no tener una erección al verlo, y sospechaba que no lo había conseguido del todo. De repente se detuvo en seco, y Akeno, sorprendida por la brusca parada, estuvo a punto de chocar con él antes de lograr contenerse. Lo miró con evidente confusión, solo para verlo girar lentamente la cabeza hacia ella. Sin decir palabra, alzó una mano e hizo un gesto firme pero contenido pidiendo silencio, luego señaló hacia el patio. El gesto le indicó que su precaución no era infundada. Con la habilidad de un demonio para ver con claridad incluso en la tenue luz de la luna, Akeno no tardó en percatarse de lo que había llamado su atención. Su mirada siguió la dirección de su dedo, entrecerrando los ojos al ver que las formas comenzaban a separarse de la sombra. Al principio, fue solo un movimiento vago, pero luego dos figuras se hicieron visibles, de pie cerca de uno de los pilares de piedra situados en el centro del patio. Parecían hablar en voz baja, con posturas cautelosas. «Oh, cielos, es eso», susurró Akeno, manteniendo su voz apenas por encima del sonido de su propia respiración. «Eso parece», respondió Archer con la misma voz baja. Al observar con más detenimiento, el reconocimiento llegó casi de inmediato. Una de las figuras era inconfundible, incluso desde la distancia. Su postura, su complexión, su presencia, todo dejaba claro que se trataba del padre de Gasper. La segunda figura, sin embargo, era mucho menos reconocible. Se encontraba ligeramente detrás y mantenía el rostro oculto entre los pliegues de una larga túnica. «Qué raro», murmuró Akeno. «Creí que estaría cerca de Lancer durante el baile. ¿Por qué estaría aquí afuera? ¿Y por qué nos escondemos? Podría estar hablando con alguno de los servants del castillo». Se inclinó con cuidado lo justo para asomarse por la esquina del muro de piedra, asegurándose de que su cuerpo permaneciera casi oculto. Archer no se movió de su sitio. «Estoy bastante seguro de que el personal del castillo no llevaría una espada demoníaca», dijo con calma. La declaración hizo que Akeno se tensara. Lo miró con los ojos muy abiertos antes de volver a fijar su atención en las figuras del patio. Ahora que se concentraba mejor, pudo ver claramente al padre de Gasper, tenuemente iluminado por las luces del patio. La segunda persona permanecía casi oculta, pero un detalle destacaba. Debajo de la túnica, se veía el pomo redondeado de un arma, apoyado contra el costado de la figura. Akeno miró a Archer con expresión escéptica. «¿La reconociste como una espada solo por eso? Podría ser una daga, por lo que sabemos». «Es una espada a dos manos», respondió Archer sin dudarlo. «Y puedo reconocer un arma con solo ver un trozo». Ella arqueó una ceja ante eso. «Para ser un archer, pareces sospechosamente hábil con las espadas. Por lo que Rías me contó sobre lo que presenció durante tu batalla con Berserker y Saber, me pregunto si en realidad eres un Saber disfrazado». Archer ignoró por completo el comentario. Mantuvo la mirada fija en las dos figuras a lo lejos. Estaban demasiado lejos para oírlas, pero la situación le resultaba extraña. Si la figura encapuchada fuera simplemente otro invitado, no habría razón para evitar el salón de baile. Ocultar su identidad y portar un arma generaba más preguntas que respuestas. «Parecía que los problemas iban a encontrarnos tarde o temprano», dijo en voz baja. «¿De verdad crees que Lord Vladi se arriesgaría a trabajar con un enemigo a espaldas de Lancer?», preguntó Akeno. Mientras hablaba, el individuo encapuchado se desvaneció repentinamente, su figura engullida por el tenue brillo de un hechizo de teletransportación. Un instante después, Lord Vladi se apartó del pilar y comenzó a caminar de regreso hacia el castillo. Eligió una ruta distinta a la principal, y pronto su figura también desapareció en el interior. El patio volvió a quedar en silencio, dejando a Akeno y Archer de pie, inmóviles en el lugar donde se encontraban. «No hay garantía de que la persona fuera un enemigo», dijo Archer tras una pausa. «Podría tratarse simplemente de un contacto vampírico que no deseaba participar en el baile. Sin pruebas concretas, solo podemos hacer suposiciones». A pesar de las palabras tranquilizadoras, incluso Archer sabía que no tenían mucha importancia.
Akeno permaneció en silencio, con la mirada fija en el espacio vacío donde las dos figuras habían estado momentos antes. Archer frunció el ceño. Tenemos que darnos prisa, la cumbre está a punto de empezar, y lo mejor es estar lo más preparados posible, teniendo en cuenta las incógnitas que hay en juego. Akeno asintió y lo siguió, sin soltarle la mano. De repente, se detuvo en seco. Quizás sea mejor que me limpie primero. Koneko sabrá inmediatamente lo que hicimos si no lo hago. Oh. Eso lo dejó helado. Rascándose la nuca, el Servant asintió. Buena idea. Romper. Aldea de Bran. A poca distancia del animado castillo, se encontraba un pueblo igualmente vibrante, pequeño en tamaño y población, pero con un encanto singular. Entre las calles iluminadas por farolas centenarias, en una pequeña taberna con mesas y sillas dispuestas en el porche para quienes deseaban tomar una copa bajo el cielo nocturno, se podía ver a dos personas disfrutando del ambiente. Al menos uno más que el otro. «Va, esto sí que es cerveza», exclamó a todo pulmón una rubia caballero vestida solo con pantalones cortos vaqueros y un top, mientras golpeaba una pinta vacía contra la mesa de madera con tanta fuerza que casi la hacía añicos. Mucho mejor que esa agua sucia que venden en esas tiendas de conveniencia de Kuo. ¡Qué asco! Deja de decir eso. No puedes describirlo mejor que comparándolo con orina, Nia. Por otro lado, una belleza de cabello negro, vestida con un kimono suelto y revelador, logró atraer varias miradas de los transeúntes. Muchos estaban atónitos y curiosos por saber de dónde habían salido esas dos mujeres tan escasamente vestidas. Si quieres que deje de decirlo, aprende a hacer cerveza de verdad. ¿Disfrutaste del sake que te regalé, Nia? Puede que Japón no tenga la mejor cerveza, pero el sake de mi país es insuperable, si me preguntas a mí. Puaj, agua picante es lo que yo llamaría. Hacía tiempo que Seiber no probaba algo que le recordara de Gran Bretaña. Aunque el sabor no era el mismo, la sensación en su lengua y en su mente resultó ser bastante buena. En cualquier caso, ese mono tiene que volver con más. Esa fue mi última pinta. Kuroka se quedó mirando las docenas de jarras de cerveza vacías que había sobre la mesa y en el suelo alrededor de Seiber, con una expresión a la vez impresionada y perturbada. Cuando te invité a divertirnos un rato, no pensé que pasaríamos todo el día bebiendo. La rubia simplemente le devolvió la mirada a Nekosou. No voy a entrar en otro de esos baños termales solo para que me manosees los pechos. Ahí no hay nada que tocar. Solo te estaba dando un masaje para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Créeme cuando te digo que si hubiera querido tocarte, habría ido a por tu trasero. ¿Ah, sí? ¿Lo hubieras preferido? No me gustan las mujeres, perra cachonda. Y puedo decir lo mismo de ti, respondió Kuroka con un suspiro melancólico. ¿Por qué Lezai no pudo invocar a Archer en vez de a ti? Tener a un hombre tan poderoso a mi lado habría sido mucho más placentero. Sobre todo porque con él, ya tendría una gran barriga hinchada con mi propia camada de gatitos y los pechos a punto de estallar de leche, y apuesto a que le habría encantado mamar de ellos mientras me penetraba. Oh, solo pensar en que se aprovechara de mí mientras estoy embarazada de nuestros hijos me da ganas de ir y abalanzarme sobre él ahora mismo, Nia. ¿Es que no puedes pensar en otra cosa que no sea follar? ¿Necesito recordarte que casi nos mata? Lo sé, ¿verdad? Cuando luchó contra Berserker, se veía tan atractivo. Tanto poder y esa determinación y perseverancia. Oh, imagínate cómo serían nuestros gatitos si se parecieran a un papá así. Pelo negro o plateado, o tal vez una mezcla de ambos y de cualquier manera, serán adorables, Nia. ¿Qué demonios? La última vez que mencioné a ese bastardo demente, te aterrorizaste con solo hablar de él. Gritó Seiber con indignación e incredulidad, incapaz de comprender cómo esa mujer podía cambiar de opinión sobre otra persona basándose únicamente en la fuerza y su deseo de aparearse con ella. Maldijo a su maestro una vez más por haberla emparejado con esa mujer. Pero, por otro lado, aparte de sus peculiaridades, no era completamente inútil, y Seiber sí sentía cierta culpa por haber estado a punto de matarla en el inframundo cuando estaba bajo la influencia del noble fantasma de Berserker. Esta fue una de las principales razones por las que accedió a seguir acompañándola después. Técnicamente, te salvó de la influencia de Berserker, y al final sobrevivimos. Ni siquiera puedes culparlo a él, ya que tú también intentabas matarlo, y esa chica Gremory usó su sello de comando para obligarlo. Bueno, supuso que aquella mujer tan molesta tenía razón. No odiaba a Archer, pues ella habría hecho lo mismo, y mostrar misericordia al enemigo era una auténtica estupidez. Pero aún así se sentía frustrada, porque él podría haberla matado, pero Berserker resultaba ser la mayor amenaza en ese momento, y en ella tenía que concentrarse.
Le molestaba que la dejaran de lado así, que la trataran como la amenaza más débil en el campo. Además, algo en él la irritaba sin razón aparente, dándole ganas de darle un puñetazo cada vez que lo veía. Era difícil entender por qué. Jai, en fin, ¿cuánto falta para que tengamos que intervenir y salvar a esos idiotas cuando intenten asaltar el lugar? Kuroka la miró extrañada. Es un poco raro que no parezcas muy entusiasmada con el plan. Estaba bastante segura de que serías la primera en estar deseando que llegara el momento y tener tu pequeña venganza. Seiber se burló. Me gusta luchar contra un oponente digno y aplastarlo bajo mis botas. Pero no soy una idiota suicida que va a tirar su vida por la borda solo para demostrar algo. No me malinterpreten, soy fuerte como el demonio. Pero conozco mis posibilidades cuando me enfrento a... ¿qué? ¿4 servants? Ja. Creo que ellos conocen sus posibilidades mejor que nadie. No nos han contado ninguno de sus planes, pero Arthur no nos habría reclutado si esto fuera inútil. Dudo que sea una confrontación directa. Aunque tenía sentido, Seiber se encogió de hombros. Me da igual. Esos otros tipos son unos debiluchos e idiotas que se creen muy importantes solo porque se pusieron nombres de héroes de verdad. Eso significa que cuando se metan en un lío, van a depender de mí para que los cargue. Me dan ganas de darles un puñetazo en la cara, sobre todo a ese tipo alto, salsa. ¿Regular? ¿Cara de mierda? No, es Kao, me da igual. Ahora se llama cara de mierda, la interrumpió Seiber. Y, francamente, odio esa cara de creído que tiene, como si siempre pensara que puede con todo sin importar a quién se enfrente. Actúa como si tuviera los bolsillos repletos de su propia colección personal de milagros. Esa lanza de mierda no sirve para mucho. No veo la hora de ver la cara que pondrá cuando todo le explote en la cara, justo antes de que venga a arrastrarse a mis pies suplicándome ayuda. Más le vale a Archer quemarse el pelo, o se lo arrancaré de raíz. Ja, maldita sea mi llorona maestra, ¿por qué tuvo que meterse con estos aspirantes a héroes perdedores? Y encima me metió a mí en esto. Mientras ella reflexionaba sobre su vida, la puerta principal del pub se abrió de golpe y un hombre alto que llevaba una anilla en la frente salió al exterior, cargando varias docenas de botellas de cerveza e incluso una de vino. Señoras, hagan sus pedidos. Su salvador contra el aburrimiento ha regresado, y con algo un poco más fuerte, cortesía del dueño. Al parecer, es una mercancía especial que consiguió de un vampiro deprimido que ha estado viniendo aquí con bastante frecuencia últimamente. Joder, sí. Exclamó Seiber con una sonrisa tan amplia como la suya. ¿Por qué no pudiste ser mi compañero en lugar de este gato cachondo? Ay, Mordi, sé que dices eso porque me quieres, Nia. Vete a la mierda. Y no vuelvas a llamarme así. Capítulo 43. Conversaciones de paz. Castillo de Bran, Rumanía. El baile transcurrió según lo previsto, sin mayores incidentes, y se prolongó hasta el amanecer. Si bien hubo algunos altercados menores, ya que varias personas se emborracharon demasiado y perdieron el control. Por suerte, Lancer se encargó de inmediato de esos alborotadores, expulsándolos del castillo antes de volver a atender a los invitados. Para algunos, el evento resultó ser un momento agradable en el que pudieron conocer gente nueva y entablar amistad. Pero para unos pocos, se convirtió en una auténtica tortura que les agotó por completo, hasta el punto de que ni siquiera una buena noche de sueño les ayudó a recuperarse del todo. No pareces tener fiebre. ¿Acaso los demonios pueden tener fiebre? Da igual. Quizás lo mejor sería que te preparara algo ligero y nutritivo. Una sopa sería una buena opción comparada con lo que te sirvieron en el desayuno, dijo Archer, presionando el dorso de su mano contra la frente de su maestra, quien estaba completamente envuelta en mantas como un burrito, postrada en la cama desde que regresó. Si alguna vez tengo que volver a hablar con otro vampiro, quizás acabe volándolo por los aires. La gente de aquí es insoportable, incluso peor que los demonios del inframundo. Se quejó. Un sentimiento que él descubrió anoche que no solo compartían ella, sino también todos los demás miembros de su séquito e incluso Sona. Los vampiros son conocidos por su arrogancia, y dudo que esas personas cambien drásticamente en cuestión de días solo porque estén bajo un nuevo liderazgo. Ella gimió asintiendo. ¿Sabes lo insensible o arrogante que hay que ser para insultar tan descaradamente a los demonios y llamar bárbaras ciertas partes de nuestra cultura, y encima delante de la mismísima hermana del actual Lucifer? Varias veces, creí sinceramente que estaba tratando con una versión vampírica de Raiser Fenix, alguien que solo decía esas cosas para provocarme. Pero no, solo intentaban tener lo que aparentemente consideran una conversación. Todavía no sé quién tiene la cabeza metida hasta el fondo del culo. Debió de ser difícil para ti.
Olvídate de mí, imagina el quebradero de cabeza que esto debe suponer para Valerie y Lancer, que tienen que lidiar con ambos bandos a diario. Eso sin duda daba que pensar. Aunque dudaba que muchos tuvieran el valor de hablar así delante de Lancer, dado el miedo que le tenían. Por lo que recordaba, la mayoría de los vampiros se dedicaban a adularlo y a colmarlo de halagos vacíos. Incluso para Archer, presenciar semejante comportamiento resultaba tedioso enseguida. Son más molestos que Gilgamesh y ese perro juntos y lo cual ya es decir mucho, pensó para sí mismo, aún más impresionado por la facilidad con la que Assassin manejaba a esa gente. Pero claro, ella había sido reina y seguramente se había acostumbrado. No se podía decir lo mismo de Raider, quien había desaparecido de la fiesta con su maestra y varios invitados a mitad de la noche, retirándose a sus habitaciones mucho antes de que terminara la celebración. ¿Y cuál es nuestro plan para hoy? Preguntó Rías con voz adormilada. No hace falta que les diga que la cumbre se celebra hoy, así que tendrán que asistir y hablar con varias personas de nuevo. La buena noticia es que no serán las mismas personas con las que trataron ayer. Y aún quedan varias horas. Empieza al anochecer. Eso significa que aún puedo dormir un poco más. Por favor, despiértame una hora antes de que tenga que irme. Estaba realmente agotada. No podía reprochárselo. Tras darle otra palmadita reconfortante en la cabeza, Archer salió de la habitación durante unos minutos antes de regresar con un pequeño tazón de sopa que había pedido. Aunque le hubiera gustado prepararla él mismo, no era su casa y eran invitados. Pero no importaba mucho. Los cocineros seguían siendo excepcionales y no había nada de qué quejarse de los platos que preparaban. Estaré pendiente de los demás. Descansa por ahora, Rías. Murmuró algo entre dientes. Ten cuidado, Archer, no te metas en problemas. Yo. ¿Metiéndome en problemas? Me decepciona que tengas tan poca fe. Siempre me he asegurado de mantener la imagen de un servante íntegro y disciplinado que jamás causaría problemas a mi querida maestra, dijo en tono de broma, aunque ella ya se había quedado dormida. Sin añadir nada más, el serván desapareció de la habitación, dejando a la pelirroja descansar mientras él regresaba al salón, casi vacío. Ah, ¿sí? Sorprendentemente, no todos terminaron postrados en cama ese día. Gasper y Yuto estaban presentes, conversando animadamente entre sí, sin mostrar signos de cansancio mental, e incluso se les veía preparándose para salir. ¿Piensan ir al pueblo cercano? Preguntó Yuto, apareciendo de repente, sobresaltando a Gasper. Gasper mencionó que había una zona abierta que podíamos usar a nuestro antojo. Planeaba ir allí para perfeccionar un poco mis movimientos y le pregunté a Gasper si quería acompañarme. ¿De verdad lo estás considerando?, dijo Archer, sorprendido de que el joven vampiro estuviera dispuesto a hacer tal cosa, dada su aversión al mundo exterior. Pensé que sería interesante ver qué otras cosas habían cambiado por aquí. Nunca había explorado mucho el lugar. Valerie y yo solíamos estar confinados a un espacio específico. Cuanto más revelaba el pequeño obispo sobre su pasado en este castillo, más se preguntaba Archer cómo podía quedar algún rastro de amor o anhelo por alguien de esta facción. Gasper no mostraba un amor particular por su familia de sangre, pero tampoco mostraba odio. Lo mismo podría decirse de Valerie. Cualquier otra persona en su lugar fácilmente habría optado por la venganza. De acuerdo, yo también me uno. Rías está durmiendo, al igual que Koneko y Akeno. Issei se fue con Kiyome a visitar al grupo de Sona, y por ahora no tengo mucho que hacer. No podía simplemente ponerse a limpiar todo el lugar, ni le correspondía hacerlo. La cocina estaba prohibida para los invitados y no tenía trabajos que corregir. En definitiva, Archer se encontraba ante un raro momento en el que realmente no tenía nada más que hacer. Muy bien, entonces espero contar con tu ayuda, Archer. No se puede decir lo mismo de Gasper. Mira cómo tiembla. Yuto soltó una risita. Muchos de nosotros todavía estamos traumatizados por tus sesiones de entrenamiento. Debe tener malos recuerdos de aquella época. ¿Verdad, Gasper? No quiero ser un alfiletero. Bueno, esa fue una respuesta tan buena como cualquier otra. Swish. Como cabría esperar de los vampiros, cada rincón del castillo de Bran desprendía un aire ancestral. Sus habitaciones, pasillos y jardines emanaban una rica historia que se había mantenido intacta a pesar del paso del tiempo. Cada detalle permanecía impecable y perfecto para su función, como el patio de entrenamiento reservado para quienes deseaban perfeccionar su esgrima. El lugar estaba repleto de maniquíes de diversos tipos, hechos de paja, madera, cuero, piedra y metal. Yuto ocupaba el centro, adoptando una postura amplia con la espada en alto antes de bajarla y, con un movimiento rápido, reaparecer al otro lado del maniquí.
Durante varios segundos, no se observó ningún cambio en el soporte hasta que una fina línea se formó desde la cabeza hasta la base. Entonces, el maniquí se desmoronó, partido en dos. Ah. El caballero no se detuvo ahí, sino que invocó más armas. Atravesó varios maniquíes, cada vez con una espada diferente. Con cada nueva hoja, su estilo cambiaba, sin dudar en usar su poder elemental para quemar, congelar, electrificar o desintegrar a sus objetivos con pura energía demoníaca. Al otro lado, Archer estaba cómodamente sentado en un poste, observando sus movimientos y mirando periódicamente el cronómetro que sostenía en la mano. Nah. Oh. Tras destruir casi todos los maniquíes, Archer supuso que Yuuto se lanzaría hacia él aprovechando su velocidad de caballero. Pero en lugar de eso, ajustó el agarre de su arma y la blandió en un amplio arco, enviándola por los aires hasta que impactó en el pecho de su objetivo. Un poco innecesario, pero fue un buen disparo. Sobre todo, porque nunca lo había visto hacer eso antes. Además de observar y vigilar al chico, también tenía la función de estar atento a cualquier aspecto que pudiera mejorarse o a cualquier fallo en su técnica. Su postura es impecable y su técnica básica no requiere ajustes. Crear un nuevo estilo al cambiar de arma es quizás un poco excesivo, pero logra usarlas como debe sin perder ritmo. Los cortes son casi perfectos, rectos y precisos. Además, mantiene el filo de su espada perfectamente alineado. Cuanto más analizaba, más evidente se volvía que ya no había mucho que mejorar. A diferencia de su yo anterior al Rating Game con Riser, Yuuto había mejorado muchísimo en cuanto a habilidades, muy por encima de cualquier otro miembro del grupo. Claramente, seguía visiblemente insatisfecho con su progreso, dada la ausencia de orgullo en su rostro por su desempeño. En cambio, se podía apreciar la decepción reflejada en su expresión. ¿Qué hora es? 11 segundos exactos, respondió con calma, notando la creciente decepción tras escuchar esos resultados. No es que no admire tu dedicación y tu buena actitud, pero es evidente que algo más te preocupa. Yuuto no dijo nada, guardó silencio un rato, reflexionando hasta que finalmente cedió. Siento que sigo estancado en el mismo lugar desde el principio. Eso es objetivamente falso, dijo Archer. Has mejorado tus habilidades de lucha más que nadie en este grupo. Si tu yo anterior a mi invocación luchara contra tu yo actual, dudo que hubiera sido capaz siquiera de herirte, incluso si tuvieras que enfrentarte a 10 de ellos. No exageraba. Hablaba en serio. La única forma de que Yuuto mejorara era mediante la experiencia práctica, que solo se podía obtener en combate. Agradezco tus amables palabras, Archer. Pero, al fin y al cabo, ¿acaso solo he alcanzado este nivel de poder para ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra otros demonios? Dijo el caballero con una sonrisa cansada. Antes de que digas nada, sé que ya hablamos de esto sobre que no debería compararme con los Servants. Pero, según tus propias palabras, los Servants no son invencibles, y también hay entidades en nuestro mundo que pueden enfrentarse a ti en una batalla, ¿no? Por supuesto que existen. Seríamos una existencia bastante aterradora si nada pudiera matarnos aparte de otro Servant. Mientras poseas la capacidad de controlar energía mágica o cualquier otro tipo de poder místico, teóricamente tienes la capacidad de dañar a un Servant si logras asestarle un golpe. Pero eso no significa que debas intentarlo. Obligarte a luchar contra tales entidades conlleva un alto riesgo y una gran recompensa. Puedes volverte más fuerte o destruirte a ti mismo. No puedo seguir siendo como soy ahora. Sé que es un objetivo ambicioso, pero tarde o temprano, necesitaré alcanzar un nivel de poder que me permita, al menos, defenderme. Aunque sea por un breve instante. Y solo veo una manera de obtener ese poder en tan poco tiempo. El rostro de Yuuto se tensó, respiró hondo mientras miraba fijamente la espada que sostenía en su mano. Necesito lograr mi propio Balance Breaker. Balance Breaker. Algo que había oído mencionar del mismísimo gobernador general, y también a través de su propia investigación sobre lo sobrenatural de este mundo. Era considerado un movimiento prohibido por las 3 facciones, que desataba todo el potencial del Sacred Gear. No estaba seguro de si se trataba de algo parecido a un Broken fantasma de algún tipo de limitación presente en todos los Sacred Gears que se estaba eliminando. Como nunca había visto uno, Archer no podía aportar mucha información al respecto. Lo presiento, continuó Yuuto. Sé que debería estar en un punto en el que algo suceda. Que Swordbeard pueda dar otro paso adelante, pero por alguna razón, no puedo lograrlo. Está ahí, en algún lugar, pero ¿cómo puedo alcanzarlo? No logro descifrarlo. ¿Has intentado hablar con alguien? Oí que uno de tus profesores, antes de que yo llegara, era nada menos que Okita Souli.
Quizás él pueda darte información que yo desconozco, ya que debería estar más familiarizado con este tema que la mayoría de la gente a tu alrededor. Ante eso, Yuto suspiró una vez más. Sí, lo hice. Pero la única respuesta que obtuve fue que el Sacred Gear de cada uno era muy diferente de los demás, y que los requisitos para alcanzar el Balance Breaker no se pueden aplicar a todos de la misma manera. Me habló de Issei, o mejor dicho, de antiguos usuarios del Boosted Gear, mencionando que, siempre y cuando uno poseyera suficiente pasión, suficiente ira y un cuerpo lo suficientemente fuerte, la mayoría de sus portadores alcanzaban ese límite por sus propios medios. Eso y tenía sentido. La naturaleza misma del Sacred Gear de Issei daba la impresión de ser un arma que funcionaba en conjunto con emociones intensas y un cuerpo poderoso. El chico de cabello castaño ya tenía un aspecto resuelto, aunque su cuerpo físico aún necesitaba más entrenamiento para alcanzar su máximo potencial. Eso significa que, tal vez si lo llevo lo suficientemente cerca de la muerte, logrará un Balance Breaker. Yuto soltó una risita. En teoría, sí. Pero, por desgracia, no he encontrado ningún registro de usuarios anteriores de Swordbeard que hayan alcanzado ese nivel, ni siquiera sé cuál sería el requisito. Dado que los Sacred Gear se adaptan a la voluntad de su usuario, el método para desbloquearlo es único para cada persona, e incluso a veces el propio Balance Breaker puede variar. Un verdadero dilema, pero uno que no podrían resolver en ese momento. Así que el espíritu heroico se encogió de hombros. Siempre hay una solución. El gran poder no se alcanza tan fácilmente. Mientras no te desanimes y sigas esforzándote por superarte, al final serás recompensado. Yo también lo espero, ya volví. Al terminar su conversación, una voz aguda provino del otro lado del campo. Se giraron y vieron a Gasper corriendo hacia ellos, con una bolsa llena de latas de refresco y algunos bocadillos. Perdón por tardar tanto. Aquí no hay máquinas expendedoras, así que tuve que colarme en la cocina para conseguir esto. Ambos miraron al niño más pequeño con confusión. ¿No podías haberle pedido a alguna de las criadas o a los mayordomos que te trajeran algo? Preguntó Archer, solo para recibir una mirada avergonzada de Gasper, quien evitó su mirada, inquieto y retorciéndose como una doncella sonrojada. Tenía demasiado miedo para hablar con ellos. Pero no pasa nada. Dejé una nota explicando lo que me llevé para que nadie piense que me lo robaron. ¿Qué tipo tan raro era este? En cualquier caso, Archer aceptó las bebidas de Gasper, mientras el obispo los miraba con curiosidad a ambos. ¿Y bien, qué tal les fue? Muy bien. Es que Yuto está intentando conseguir un Balance Breaker. Así que estamos tratando de averiguar qué le impide lograrlo, ya que está llevando al límite su Sacred Gear. Al decir esto, se le ocurrió una idea. Mirando al chico, no pudo evitar preguntar. Técnicamente, en algún momento, también tendremos que descubrir tu propio Balance Breaker. No. Al instante, un fuerte chillido salió del chico, quien inmediatamente buscó refugio tras una gran columna, lejos de ellos. Gasper asomó la cabeza con vacilación para mirar a Archer con puro terror en los ojos. No quiero que me rompan los huesos otra vez. Apenas sobreviví la última vez, duele mucho. Con semejante voz, lo más probable es que la mitad, si no la totalidad, de los habitantes del castillo de Bran se hubieran despertado sobresaltados. Se supone que duele. Nunca te harás más fuerte sin pagar un precio. Además, ya has visto los frutos de tus esfuerzos y lo efectivos que fueron al final, dijo Archer, haciendo que el chico dudara y no pudiera negar sus palabras tan fácilmente. Querías mejorar para proteger a tu rey. Ahora que te has reunido con Valerie, diría que tienes aún más motivos para fortalecerte y proteger a tus seres queridos. Pero ella ya tiene a Lancer. ¿De qué me servirá intentar ayudarla? Ninguno. De repente, una voz severa respondió a la pregunta, y la familiaridad del tono hizo que Gasper se estremeciera. El grupo observó cómo un hombre alto se acercaba al campo, vestido con ropas diferentes, pero igualmente majestuosas, a las que había llevado el día anterior. Fue nada menos que el padre de Gasper, Lord Lady, quien continuó donde lo había dejado. Como jefa de nuestra facción y líder de la Casa Carmilla y la Casa Tepes, junto con todos aquellos que les han jurado lealtad, no necesita la ayuda de un muchacho débil que ni siquiera tiene el valor de enfrentarse a otras personas para una simple conversación. Su tono resultó mucho más duro de lo esperado, y Archer arqueó una ceja al ver cómo el padre se dirigía a su hijo. Le hablaba con tanta dureza, como si no fuera de su propia sangre. He escuchado la conversación anterior sobre tu entrenamiento. Mostrar tanto miedo ante un don que muchos desearían tener, ser entrenado por un espíritu heroico legendario para alcanzar tu máximo potencial, y rechazar la oferta por mera incomodidad, me decepcionas.
Por tu propio bien y por el de quienes se ven obligados a soportarte, te aconsejo que abandones cualquier idea de proteger a la reina Valeria o de estar a su lado. Ya no es la misma persona que conociste en tu infancia. Su estatus ha crecido más allá de tu comprensión, y se encuentra en un nivel distinto en cuanto a poder y responsabilidad. Solo mancharás su nombre estando cerca de nuestra reina y poniendo en peligro su seguridad. Gasper no supo qué decir, salvo bajar la mirada avergonzado, con el hombro ligeramente caído, como si una enorme presión cayera sobre él. Incapaz de huir o siquiera esconderse, no pudo hacer más que soportar el ataque verbal de su padre. Por supuesto, Archer no tenía ninguna razón para permitir que esto continuara, así que apareció entre ellos, bloqueando la vista del hombre hacia su hijo mientras Yuto apoyaba una mano en el hombro de Gasper. ¿Qué te trae por aquí, Lord Lady? Preguntó Archer con frialdad, con una expresión deliberadamente neutral a pesar de la tensión palpable entre ellos. El señor vampiro sostuvo su mirada con una indiferencia igualmente calculada. Ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer la hostilidad que flotaba en el aire. Les traigo un mensaje para compartir con su amo, el Servant Archer. La cumbre comenzará en el ala este del castillo de Bran. La zona ha sido aislada del mundo exterior con varias medidas de seguridad adicionales. La reina Valerie también ha ofrecido a cualquier grupo que tenga dudas sobre nuestros preparativos la posibilidad de examinar las medidas de seguridad por sí mismos, o incluso de contratar su propia seguridad si lo consideran necesario. Archer negó con la cabeza. Si bien estoy seguro de que apreciaría la oferta, estamos más que satisfechos y dispuestos a confiar en su facción en lo que respecta a la seguridad. Mi maestra y su séquito estarán presentes durante la cumbre y, por lo tanto, no enviaremos a nadie para reforzar la seguridad. Por supuesto, Lord Lucifer y los demás Satán tendrán su propia opinión al respecto, pero eso es algo que les corresponde decidir. Transmitiré tus palabras a la reina Valeria y a Lord Drácula. Los vampiros, desde luego, no se molestaban en ocultar sus verdaderos sentimientos, ni siquiera cuando se trataba de Lancer. A Archer le resultaba casi gracioso que los vampiros siguieran llamándolo así a sus espaldas, tratándolo como un título y un nombre venerado, a pesar de saber perfectamente que para él no era más que un insulto a su legado. Una situación a la vez divertida e irónica. No estaba seguro de si debía compadecer a Lancer por la mala suerte que había tenido al ser invocado a un mundo donde sus descendientes eran auténticos vampiros. Al ver al viejo vampiro alejarse, Yuto se acercó a él con el ceño fruncido. Vaya tipo más agradable, ¿verdad? Comparado con los volátiles y arrogantes que eran algunos de los vampiros que hablaron con Rías en la fiesta de ayer, diría que él es bastante más tranquilo y mucho más directo, comentó, volviendo la mirada hacia Gasper, que seguía escondido tras la columna con el rostro más cabizbajo que nunca. No dejes que sus palabras te afecten. Solo tendrán sentido si tú se lo permites. Estoy aquí para asegurarme de que eso no ocurra. Gasper negó con la cabeza. No está intentando insultarme, simplemente siempre ha sido así. Supongo que no todo el mundo tiene el privilegio de contar con padres que les brinden apoyo. E incluso para quienes sí lo tienen, es cuestión de suerte que sean capaces de expresar ese apoyo de una manera que favorezca el desarrollo del niño. No todos los huérfanos tienen padres muertos, añadió Yuto, dándose la vuelta y acercándose al niño para darle una palmada en la espalda y tranquilizarlo. Al menos, siempre estaremos contigo como tu verdadera familia. Y lo sé. Después de eso, Yuto y Archer regresaron al campo, pero Gasper se quedó atrás, observando la figura de su padre que se alejaba en la distancia. Pensamientos complejos cruzaron por su mente, pero no pudo expresarlos en voz alta. Negando con la cabeza, respiró hondo y apretó los puños antes de darse la vuelta y correr para reunirse con los otros dos. Espérame. Yo también quiero entrenar. Romper. Noche. Así, el tiempo pasó volando, y antes de que los tres se dieran cuenta, el sol comenzaba a ponerse y se acercaba la hora de la cumbre. Al regresar a su alojamiento, el trío encontró a Rías, a Keno y Koneko ya preparadas, disfrutando de té y bocadillos. La pelirroja y su reina estaban jugando una partida de ajedrez. Issei escuchaba a medias a Cleome, quien sostenía un libro sobre familiares y hablaba de ellos con evidente entusiasmo, que él obviamente no compartía, pero no se le ocurría cómo excusarse sin parecer descortés. Pero aún así hizo todo lo posible por prestar atención, aunque solo fuera porque a Cleome le importaba muchísimo el tema. Ah, has vuelto. Al ver a Archer, Akeno se levantó de la mesa y se acercó a él. Tenía muchas ganas de enseñarte la receta que te prometí. Estaba un poco ocupado ayudando a Yuto y Gasper con su entrenamiento. Hizo un puchero. Ay, ni siquiera viniste a ver si estaba bien. Anoche fue bastante duro para mi cuerpo, ¿sabes?
Deberías ser más considerado. Pensé que éramos más cercanos. Lo mínimo que puedes hacer es venir a hacerme compañía. Te prometo que no morderé. Otra vez. Ejem. Rías, claramente disgustada por lo que ocurría frente a ella, se aclaró la garganta para llamar su atención. ¿Qué les pasa a ustedes dos, que de repente se muestran tan amigables? Archer está aquí como mi preciado servant. No queremos que la gente se lleve una impresión equivocada, ¿verdad? Ara tilde, ¿hay alguien celoso de que Archer y yo nos llevemos tan bien? No, solo intento mantener nuestra imagen aquí, replicó Rías, aunque, por desgracia, sus palabras no resultaron muy convincentes. Últimamente te sientes muy cómoda con él. ¿Hay algo que deba saber? Ah, ¿sí? ¿Y qué crees que es eso, Buchou? Había un tono pícaro en su voz, un desafío deliberado. Archer y yo siempre hemos sido así. Muy unidos. Siento que me conoce a la perfección, por dentro y por fuera, y en los últimos meses ha sembrado las semillas de nuestra amistad tan profundamente que han echado raíces. Sonrió, con una lenta y cómplice curva en los labios. Yo hago lo mismo por él, por supuesto. Con la misma intimidad. No estaba siendo nada sutil con sus palabras. Quizás deba recordarte quién es el rey aquí, ¿a qué no?, mencionó Rías mientras una energía carmesí cubría su mano. Oh, vaya. ¿Jugando la carta del rey? Qué desesperada debes estar por quedártelo para ti. ¿A qué no fue desafiada por un rayo que la envolvía? Tenía que ponerle fin a esto. Podemos hablar de esto más tarde, ustedes dos. Ahora mismo hay asuntos más importantes en los que centrarnos. Deberíamos estar preparándonos para unirnos a la cumbre. Los demás nos estarán esperando. Una vez reunidos todos, partieron, cada chica caminando muy cerca de Archer, y tras un pequeño recorrido por los largos pasillos y escaleras del castillo, pronto llegaron al lugar donde se iba a celebrar la cumbre. De verdad que se lo están tomando en serio, murmuró Rías mientras pasaban junto a otra fila de vampiros con armadura completa. Todos parecían estar preparándose para la guerra. La cosa no terminó ahí. Entre los guardias había una mezcla de demonios, ángeles caídos y ángeles comunes. A pesar de la tensión latente entre cada facción, lograron mantener una apariencia profesional sin mostrar emociones. Todos se tomaban sus deberes en serio sin estorbarse entre sí, y mientras nadie actuara precipitadamente, así seguiría siendo. Tiene sentido. Esta cumbre será decisiva para lo que suceda en los próximos años. Su futuro, junto con el de todos los demás miembros de las tres facciones, se decidirá con el resultado de esta reunión. Podría desembocar en una nueva guerra sangrienta que podría acabar con la extinción de al menos uno de los bandos, o en una paz duradera donde finalmente puedan descansar. Archer no se anduvo con rodeos al hablar del resultado, algo que sabía que su maestra y todos los implicados conocían a la perfección. Por cierto, ¿qué pasó con Gasper? Ha estado especialmente callado desde que ustedes tres regresaron. Tuvimos un breve encuentro con Lord Blady. Oh. Eso fue todo lo que necesitó oír para comprender lo que había sucedido. Un destello de ira cruzó sus ojos mientras soltaba un resoplido audible. Si tiene algo que decir sobre mi adorable obispo, que me lo diga a la cara. No permitiré que nadie lo insulte ni lo menosprecie de ninguna manera, sean parientes o no. Afortunadamente, no llegó a tanto. E irónicamente, le sirvió para darle la motivación que le faltaba últimamente para seguir practicando. Eso, y el deseo de ser digno de estar al lado de Valerie. Rías asintió, y sus pasos se ralentizaron al llegar a unas grandes puertas que daban a una habitación fuertemente custodiada. Con solo estar allí, se podía percibir la multitud de hechizos defensivos y de privacidad, que hacían imposible saber cuántas personas había dentro, y mucho menos oír la conversación que se mantenía en el interior. Esperemos que esto salga bien, dijo Rías, mirando hacia atrás y buscando la aprobación de su grupo, que asintió. Escuchen, sé que esto será estresante. Pero no somos el grupo principal del que se espera que hable mucho. Nuestro objetivo es simplemente responder a cualquier pregunta de la forma más breve y honesta posible. Si no saben qué decir, avísenme y yo me encargaré del resto. ¿Entendido? Sí, Bujou. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un interior oscuro, pero bien iluminado, donde la nobleza entró y encontró una enorme mesa redonda en el centro, ocupada por los líderes de las tres facciones bíblicas y la facción vampírica. Los acompañaban quienes podían considerarse sus lugartenientes, o, en el caso de Sir Zetch, sus compañeros Satán y su esposa. Azazel trajo consigo a Balí, Assassin y Calawarna. En cuanto a Michael, estaba sentado solo, aunque en realidad no, ya que dos monjas lo acompañaban. Zenobia e Irina permanecían de pie, nerviosas, detrás de él, negándose por alguna razón a sentarse.
Finalmente, del lado de los vampiros, Valerie estaba sentada tan nerviosa como las dos monjas, con Lancer orgullosamente de pie detrás de ella, a su derecha. Por fin, ya estamos todos. Podemos empezar la reunión, exclamó Azazel, rascándose las orejas con expresión de fastidio. Terminemos con esto de una vez para poder encontrar al idiota que robó las últimas botellas de mi colección de vinos. Por supuesto, todos lo ignoraron, y Rías, naturalmente, se acercó a su hermano, dándose cuenta de que Sona ya estaba allí esperándolos. Ambas herederas se saludaron en voz baja, intercambiando un mensaje silencioso con la mirada, esperando a que una de ellas comenzara a hablar. Valeria abrió la boca. Antes de empezar, quisiera agradecer a todos los líderes de facción presentes por la agradable velada de ayer. El baile fue un éxito rotundo y pudimos conocer y comprender a cada bando mucho mejor de lo que jamás hubiéramos imaginado antes de una cumbre tan importante. Oh, ni lo menciones, Su Majestad. Estoy dispuesto a volver a ser como era antes de caer durante un año entero solo para probar su increíble colección de vinos, jajajaja. Hablando de vinos, por si acaso no encuentro al ladrón, ¿podría venderme unas cuantas docenas más? Le juro que valdrá la pena. Exclamó el gobernador general con una sonora carcajada. La asesina a su lado permaneció en silencio, aunque era imposible no notar el tic-tac de sus ojos, que reflejaban irritación. Cállate y deja de hacer el ridículo, Azazel. TCH, aguafiestas. Después, todos comentaron lo bien que había salido la fiesta y agradecieron a Lancer y a la reina Valerie por haberla organizado. Incluso Serafalla habló con cortesía, sin mostrar su habitual energía desbordante. Algo que Archer pudo observar incomodó a su hermana menor e incluso a Raider en cierta medida. A continuación, Lancer habló. Ahora, pasemos a los asuntos oficiales. La facción vampírica, formada por la unión de los clanes Tepes y Carmilla bajo el mando de la reina Valerie, actuará como moderadora de la discusión de hoy. Nuestro objetivo no es presentarnos como otra gran potencia que busca reconocimiento, sino asegurar que esta cumbre concluya de manera que tanto el mundo humano como el sobrenatural puedan disfrutar de un período de paz en el que nuestras 4 facciones y posiblemente otras si desean unirse puedan prosperar en armonía. La voz de Lancer resonó en la sala y captó la atención de todos. A Archer le costaba imaginar que un servidor con semejante habilidad oratoria no poseyera ninguna variante de la habilidad carisma. Pero quizás eso era un desafortunado reflejo de su falta de aliados valiosos en la vida. Tras nuestra breve conversación de ayer, creo que los ángeles caídos tienen algo que revelar. Bien, no me andaré con rodeos y abordaré el tema principal. Me refiero a los recientes conflictos en Queo, en los que estuvieron involucrados Reinaré y, en particular, el más sonado, Cocabiel. No voy a fingir que elementos disidentes de mi facción no han contribuido a avivar las tensiones últimamente, así que hablaré de ello personalmente. Como pueden ver, Reinaré y su grupo ya no representan ninguna amenaza para nadie. 2 de ellos han muerto a causa de sus acciones, los supervivientes han sido despojados de toda influencia y poder dentro de nuestra facción, y ahora tienen la tarea de pagar a los demonios trabajando para ellos como personal escolar. Sí, Calawarna había sido contratada como secretaria de la escuela, aunque estaba bastante seguro de que Reinaré ni siquiera tenía trabajo. ¿Había formado parte del personal todo este tiempo, o surgiría algo poco después de esta cumbre? Mejor averiguarlo pronto. Dicho esto, ya no tenía mucha opinión sobre ellos, pues ya se había ocupado de su grupo. Que Calawarna fuera ahora la maestra de Assassin era un asunto aparte para él, y uno que también significaba que el sacerdote responsable del sufrimiento de Yuuto en el pasado jamás podría volver a provocar una escena tan horrible como la del proyecto de la espada sagrada. En cuanto a mi hermano Injai, menudo lío ha montado. Suspiró Azazel. Por sus acciones, lo habría encerrado en Cocito durante 7 siglos, pero gracias al Servant Saber ya no está entre nosotros. Esas palabras no denotaban gratitud alguna, sino sarcasmo e incluso un ligero resentimiento. Archer lo entendía perfectamente. Al fin y al cabo, seguían siendo hermanos, y sabía que Azazel no quería perder a otro miembro de su familia. En definitiva, somos los que más hemos perdido, y también los que más nos beneficiaremos de este acuerdo de paz. No diría que fuiste el único que perdió mucho durante estos últimos conflictos, dijo Michael. Yo también lamento la pérdida de nuestro hermano, y debo recordarte que nuestras preciadas armas sagradas también fueron destruidas. Ya no se pueden recrear. Oh, ni siquiera intente sacar ese tema. Esas 2 chicas que están detrás de ti fueron enviadas a Quod por su cuenta con el único objetivo de recuperar las armas robadas por un cadre. Y recuerdo haber oído que también tenían la misión de destruirlas si no las recuperaban.
No parece que fueran armas que te preocuparan demasiado, replicó Azazel, sin tomarse en serio las palabras de Michael. Entonces, tras guardar silencio durante un rato, Sir Zetch alzó la voz. En este caso concreto, ni siquiera podemos culparnos mutuamente por cómo resultaron las cosas. Al final, las espadas fueron destruidas por un grupo completamente distinto, ajeno a cualquiera de nosotros. Hablando de eso, ¿acaso Saber no te causó también algunos problemas? Entiendo que mató a docenas de tus exploradores en el inframundo. Ni siquiera te preguntaré cómo supiste eso, Azazel. Pero sí, hemos perdido a muchos en los últimos días a manos de ese Servant. En cuanto al motivo específico, ni idea. Así lo dijo, aunque mentiría si dijera que no tenía sospechas. Azazel miró más allá de los Satán. Supongo que no tienes nada que decir sobre ella, Archer. Ya te has enfrentado a esta Servant 2 veces, ¿verdad? ¿Qué probabilidades hay de que se interponga en nuestro camino una vez más? De repente, varias personas lo observaron, todas curiosas por Saber. Su conocimiento sobre esa mujer no iba más allá de la información básica que cualquier maestra podría leer sobre sus características. Y al menos, eso es lo que habría dicho de no ser por su casco. Muy probablemente. Me da la impresión de ser alguien a quien no le gusta seguir las reglas y que puede rebelarse en cualquier momento. Seguía por sus emociones y su deseo de un desafío digno, así que si alguien o algo la provoca, su reacción será responder con la misma intensidad. Como muestra de buena fe, revelaré la identidad de Saber. Dio una breve descripción de las habilidades generales de Saber, así como de su carácter, y disfrutó en privado viendo la sorpresa reflejada en sus rostros al enterarse de que la caballero de la traición era una mujer. Dicho esto, siempre y cuando lo que hagas no involucre espadas sagradas ni nada específicamente vinculado al rey Arturo, como Excalibur o Caliburn, Mordred no debería ser un problema, siempre y cuando no la provoques deliberadamente. Seguramente estuvo en el inframundo la última vez por órdenes de su maestra. Azazel se frotó la barbilla. Esa mujercita es Mordred, ¿eh? Maldita sea. Encaja con su leyenda, pero la verdad es que no esperaba que reaccionara con tanta fuerza ante las espadas del rey Arturo. Sir Zetch negó con la cabeza. Bueno, mientras no nos vaya a por todas, me alegra que se mantenga al margen. Todos coincidieron con esa opinión. A partir de ahí, gran parte de la conversación consistió en un intercambio de ideas sobre temas y asuntos triviales, y la cumbre duró otros 10 minutos antes de que volviera a reinar el silencio. Antes de cambiar de tema, tengo una última pregunta, dijo Michael, dirigiéndose luego al pelirrojo. ¿Qué le pasa a Diodora? El heredero del clan Astaroth te traicionó y, tras robar información tan valiosa sobre cómo invocar a un Servant, perdió el control de él. Estás perdiendo tu toque, Sir Zetch. ¿Deberíamos preocuparnos de que surjan más casos como este en el futuro? Sobre todo, porque Archer insinuó que existen más clases de Servants que aún no han aparecido. El sirviente del arco asintió con un murmullo, pero luego dio su opinión. Si bien existen otras clases, todo depende del sistema implementado. Cada una tiene requisitos específicos, y algunas ni siquiera pueden ser invocadas de forma convencional. Dado que aún no las hemos visto, es mejor esperar que siga así. Algunas pueden ser mucho más problemáticas que un simple berserker. Lo último que quería era tener que lidiar con otro caso de un servidor vengador que contaminara el propio sistema de servidores de alguna manera, provocando una cascada de problemas. O peor aún, la manifestación de una bestia. Ahora que Archer ha confirmado los peligros de tales intentos, ¿qué dices, Sir Zetch? No sería prudente que te pusieras a jugar con seres tan peligrosos. Aunque las palabras en sí parecían bastante provocadoras, el tono de Michael disimulaba por completo su tono. Aún así, eso no impidió que los demás en la sala se pusieran más tensos, especialmente su maestra, quien, según podía percibir, se ponía cada vez más nervioso con el paso del tiempo. Admito que lo que pasó con Diodora fue un error mío. Debería haber guardado esa información en un lugar más seguro. Yo debería ser quien dijera eso, Sir Zetch, intervino Ajuka, con un tono solemne, a diferencia de sus compañeros. Al fin y al cabo, todas las partes me confiaron información sobre el ritual de invocación. No se puede ignorar mi negligencia en este asunto, y estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Ante eso, Azazel se burló. ¿Qué sentido tiene decir eso? La información ya está ahí fuera, y es demasiado tarde para cambiarla. A menos que tu cerebro logre crear una máquina del tiempo para retroceder y cambiar las cosas. Pero considerando cómo resultaron las cosas con Assassin aquí, no estoy enojado. Pero como dijiste, cometiste un error, y qué mejor manera de pedir perdón que ofreciendo una compensación.
Los ojos de Ajuka permanecieron serenos, casi como si hubiera previsto que Azazel diría eso. Eres bastante codicioso, pidiendo eso después de haber conseguido un Servant propio. El gobernador general simplemente hizo un gesto con la mano. Eso fue más por suerte que por una oportunidad, y mucho menos por tu error. Esta asesina se me acercó por voluntad propia, así que técnicamente no diría que fui codicioso. Vamos, ¿acaso tengo que explicarte qué es lo que busco? Satanás asintió. Los pedazos del mal. Sí, dijo el hombre chasqueando los dedos. Mi función como gobernador general no es simplemente obtener ventaja sobre ustedes por tener un servidor de mi lado. Claro, son entidades poderosas, pero ¿cuándo ha sido eso un problema? A diferencia de ustedes, demonios, nuestra principal preocupación es la continuidad de nuestra raza, que se encuentra al borde de la extinción incluso fuera de las guerras. ¿No estás de acuerdo conmigo, hermano? El silencio de Michael sirvió como respuesta en sí mismo. ¿Qué sentido tiene poder invocar a 1 o 10 servants si pronto no habrá más ángeles caídos con quienes hacer pactos? Claro, podemos tener hijos con otras razas, pero con el tiempo, el número de ángeles caídos de pura sangre disminuirá hasta que, antes de darnos cuenta, queden solo unos pocos, y tampoco es que haya tantos ángeles puros por ahí que puedan caer. Ni siquiera quiero imaginar el estrés que debes estar sufriendo, Michael. Los ángeles pueden experimentar el amor. A nosotros simplemente nos está prohibido la lujuria. Tomato, lo mismo. Parecían hermanos discutiendo amistosamente. Pero algo no cuadraba en lo que Azazel mencionaba. Insinuaba que los ángeles corrían un peligro de extinción aún mayor que sus congéneres caídos. ¿Acaso el dios de este mundo no podría crear más en cualquier momento? En realidad, algo no cuadraba. Y no era el único que se percataba de esta discrepancia. Sona levantó la mano para llamar la atención de todos. Siento hacer una pregunta tan obvia, pero ¿acaso tu padre no podría crear más ángeles cuando fueran necesarios, Lord Michael? Preguntó con expresión confusa, una expresión compartida por todos los miembros de su séquito y del grupo de Rías. Pero Archer notó que los Satán e incluso Azazel no mostraron ninguna expresión en sus rostros, ni siquiera un atisbo de curiosidad. Ellos lo sabían. Jai, aparte de eso último, estoy de acuerdo en que estamos en una situación difícil. Creo que debo mencionar este punto, ya que no es algo que se pueda mantener oculto para siempre, y las personas que están aquí tienen derecho a saber un hecho tan importante, dijo Michael mientras se frotaba la frente. Luego, mirando a las dos monjas que estaban detrás de él, junto con Asia, confesó el secreto más grande y terrible de su pueblo. Durante la Gran Guerra, muchas personas perecieron en todos los bandos. Perdí a incontables hermanos y hermanas. Lamentablemente, la tragedia no terminó ahí. Durante la fase final de la guerra, justo cuando empezábamos a vislumbrar la luz al final del túnel, ocurrió lo impensable. Mi padre falleció antes de que la guerra llegara a su fin. La sala quedó en silencio. Sus palabras tardaron unos segundos en calar en la mente de todos hasta que finalmente reaccionaron al unísono. ¿Qué? Disculpe. Lord Michael. Eso no puede ser y... Como era de esperar, quienes reaccionaron con mayor conmoción fueron las monjas y una ex-monja. Sus rostros reflejaban incredulidad inmediata, deseosas de rechazar lo que instintivamente interpretaban como herejía. Pero dado que esta información provenía del propio Michael, llamarlo mentiroso sería absurdo. El propio Archer quedó bastante sorprendido por esta información. Sin embargo, a diferencia de los demás, la aceptó rápidamente tras recordar un detalle importante. Los dioses de este mundo son diferentes a los del mío. No se encuentran en el mismo plano conceptual, por lo que llamarlos seres vivos no es del todo preciso. Aquí tienen carne y hueso, capaces de vivir como humanos si quisieran. Dioses. Ángeles. Demonios. Diablos. Dragones. Todos ellos diferían enormemente de sus homólogos de su mismo mundo. Por otro lado, incluso en mi mundo hay una gran guerra similar entre dioses y un extraterrestre, que casi provoca la extinción de los primeros. Así que no es tan sorprendente. Observó a sus compañeros espíritus heroicos para ver su reacción. Raider parecía indiferente, y Assassin parecía intrigado, pero no triste ni sorprendido. ¿Pero Lancer y Dios, ha muerto? Repitió, olvidando momentáneamente la presencia del diablo en la habitación, quien sintió un leve dolor de cabeza al oír ese nombre. Aunque hubiera mencionado la diferencia entre este mundo y el suyo, Archer pensó que ni siquiera esa mentalidad sería suficiente para asimilar una noticia tan impactante y aceptarla con tanta facilidad. ¿Cómo es posible? Azazel habló después, esta vez con un tono más serio. Todavía me sorprende esta pequeña información, dada mi familiaridad con el Drácula de mi mundo.
Pero entiendo que usted es un hombre del Señor. Un verdadero cristiano cuya fe nunca flaqueó, ¿verdad? Sé que es difícil de aceptar. Él también era mi padre. El día que me enteré de la noticia, la rechacé como muchos otros. Pero las señales de su fallecimiento eran evidentes para cualquiera que conociera bien el funcionamiento del sistema. La existencia de los desequilibradores, los ángeles cerrando sus puertas al mundo exterior y guardando silencio durante tantos siglos, el declive de la fe y la corrupción que se veía en toda la iglesia, y si mi padre hubiera estado vivo, jamás habría permitido que una tragedia como el proyecto de la espada sagrada viera la luz. Para muchos, era como si las piezas de un rompecabezas encajaran en su lugar, y además se daban cuenta de la verdad del asunto y no podían creer cómo habían pasado por alto un detalle tan importante. Gray la Lancer y Valerie, visiblemente preocupada, se volvió hacia su servante y le tomó la mano, más preocupada por él que por la noticia que acababa de escuchar. ¿Estás bien? El hombre no respondió de inmediato. En cambio, cerró los ojos y claramente intentó mantener la compostura. Aunque nadie pasó por alto el apretón de sus manos, Shenovia, Irina y Asia atravesaban una crisis de fe similar, pero sus reacciones eran mucho más evidentes. Miraron a su alrededor, esperando oír al menos a alguien que negara esas palabras y dijera que no eran ciertas. No, no, esto no puede ser. ¿Cómo puede estar muerto el Señor? Mis oraciones, todo lo que has hecho, antes de morir, mi padre estableció un sistema complejo que asumiría su función, seguiría escuchando las oraciones y mantendría la estabilidad del cielo, añadió Michael, pero luego bajó la mirada con expresión de decepción. Por desgracia, no es perfecto y necesita a alguien que supervise todo el proceso. Yo he estado desempeñando ese papel durante los últimos siglos. No soy mi padre, y he cometido muchos errores a pesar de mis mejores esfuerzos. No seas así. El hecho de que hayas logrado mantener todo eso funcionando tú solo dice mucho. Dudo que yo hubiera podido hacer ni la mitad de lo que has hecho, hermano. En un raro momento, Azazel consoló a Michael. Sin embargo, sus palabras no parecieron surtir efecto en el serafín, quien simplemente negó con la cabeza. Eso no cambia los momentos en que otros sufrieron por esto. Asia, la razón por la que fuiste excomulgada es que tus acciones sanaron a un demonio, cuando debería haber sido imposible. No podíamos permitir que la gente empezara a sospechar, por eso fuiste excomulgada de inmediato. Si se hubiera sabido de ese incidente, si la gente siquiera hubiera empezado a sospechar de la ausencia del padre, entonces el resultado habría sido catastrófico para la fe. Tuvimos que tomar una decisión, y fuiste tú quien tuvo que sufrir las consecuencias. La joven no sabía qué decir. Sus hombros temblaban mientras intentaba contener las lágrimas. Issei le dio unas palmaditas en la espalda, aunque no sabía qué decir para calmarla. Finalmente, Lancer rompió su silencio con palabras sorprendentes. Sí, puede que tu padre esté muerto. Y estoy dispuesto a aceptar esa verdad. ¿Eh? Continuó con una postura firme y un tono poderoso. Pero esto no significa que el señor al que he seguido durante años esté muerto. Su voz resonó por toda la sala, sacando a Shenovia, Irina y Asia de su estado de desesperación. El señor al que sigo, su bendición permanece activa hasta el día de hoy. Siempre escucha nuestras oraciones y ha ayudado a quienes trabajaron para la iglesia siempre que necesitaron su fuerza para combatir las fuerzas del mal. Si realmente hubiera muerto, las oraciones y los cánticos usados en combate, así como las armas bendecidas por el poder sagrado de la iglesia, se habrían vuelto inertes y sin efecto. Archer asintió. Habiendo trabajado incluso junto a los ejecutores de la iglesia, había visto las técnicas, el azar y las armas que utilizaban. Hasta donde él sabía, no existía ningún sistema que pudiera reemplazar a Dios en lugar del Todopoderoso mismo. Este era solo un ejemplo más, entre miles, para demostrar cuán diferente era este mundo del que provenían sus compañeros siervos. Esa es, una forma de ver las cosas, dijo Michael con una sonrisa. Aunque el Dios de este mundo haya muerto, ¿qué importa? Él nos ha transmitido sus enseñanzas. Hemos conocido nuestro deber y nuestra responsabilidad sin necesidad de recordárnoslo. Incluso si yo viviera en este mundo, mi fe no es la que haría. Seguiría difundiendo su mensaje por todo el mundo y continuaría esforzándome al máximo, con su nombre en mis labios y en mi corazón. No necesitaba un Dios vivo para distinguir el bien del mal, y aunque nunca lo he conocido, estoy seguro de que alguien de este mundo también tenía un objetivo similar, pues de otro modo no habría creado el sistema. Porque depositó su confianza en nosotros. Sin duda, alguien con gran facilidad de palabra. Con apenas unas pocas frases, el ambiente cambió por completo.
Una expresión de reflexión se reflejaba en el rostro de la chica que, momentos antes, se había mostrado consternada por la noticia. Incluso yo me siento revitalizado por lo que ha dicho, a pesar de ser un demonio, comentó Rías a través de su conexión, algo que casi le hizo reír. Ese es un verdadero monarca. Lideró a su nación a la victoria contra dos reinos en guerra, atrapado entre ellos. Prácticamente sin salida al mar y condenado al fracaso y la ruina a ojos de muchos. Sin embargo, logró lo imposible. Mantuvo su tierra a salvo e incluso ahuyentó a todos los invasores con sus métodos crueles, inspirando a la siguiente generación a hacer lo mismo. No se puede lograr tal resultado solo con ser poderoso en combate. Se necesita una mente táctica brillante y la capacidad de conmover a la gente con las palabras. Lancer continuó hablando. Por eso creo firmemente que tal carga no debe recaer únicamente sobre Lord Michael. Las enseñanzas de nuestro padre siempre han enfatizado la importancia de ayudar al prójimo. Solo ayudándolos con su cuidado podremos mantener la paz y proteger a nuestra gente. Esta no es su carga, sino la nuestra. Y es nuestro solemne deber cuidar de ellos tal como el Señor lo hubiera deseado. ¿Compartir la carga? Michael miró intrigado esa propuesta, sabiendo que había algo más, y esperó a que Lancer continuara. Como bien saben, Rumanía es un país muy religioso. ¿Qué mejor manera de abordar este problema que reforzando la fe de quienes ya creen en el Señor? En lugar de permanecer en silencio y dejar que esos corruptos del Vaticano hagan lo que les plazca, debemos seguir honrando su voluntad y cumpliendo con nuestros deberes como lo hacíamos hace siglos. Ja 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 ja. Azazel soltó una carcajada que sonaba más divertida que grosera. Los vampiros buscando una alianza con los ángeles. De verdad, incluso después de vivir tanto tiempo, sigo viendo cosas que superan mi imaginación. Esto es oro puro. Lancer sonrió. El mundo ya ha notado la sospechosa ausencia de ángeles descendiendo a este mundo. Es como una bomba de relojería, pues tarde o temprano alguien dará la voz de alarma y sobrevendrá el caos. Así que, ¿por qué no continuar con las tradiciones establecidas aquí en Rumanía? Que la gente sea testigo de milagros y reavive su fe. Todo esto estará supervisado por la reina Valerie, por supuesto, pero podemos empezar a trabajar estrechamente tanto con los ángeles como con el Vaticano si están dispuestos a cooperar. ¡Ay sí! Lo que dijo Lancer y la pobre chica saltó de su asiento al sentir que todas las miradas se posaban en ella, temblando por un momento, pero rápidamente logró recuperarse. Serafall, que había guardado silencio, también decidió hablar. No creo que sea necesariamente una mala idea. Además, para que este tratado de paz funcione, toleramos muchos más de lo que lo hacemos ahora. De hecho, ¿acaso Kuo no está haciendo lo mismo que Lancer propone? ¿Una iglesia construida no muy lejos de donde viven las herederas y donde descendió un ángel? Estoy bastante segura de que eso sirvió para demostrar que nuestro bando tiene una actitud más amigable hacia los forasteros. Luego dirigió su atención a las dos monjas. Eso sí, si ustedes dos están dispuestas a seguir quedándose allí. Sí, respondió Zenobia, al igual que Irina, quien asintió. Tal como mencionó Lancer. Nuestra fe en el Señor no es tan frágil como para que una revelación así la quebrará. Hemos consagrado nuestras vidas no solo a Él, sino también a sus enseñanzas, y Él seguirá viviendo en nuestros corazones mientras continuemos practicándolas y difundiendo sus enseñanzas a las ovejas descarriadas que lleguen a nuestra puerta en lugar de forzarlas. Genial. Me aseguraré de finalizar tus documentos para que puedas unirte a nuestros estudiantes mañana. Atónitos por las palabras de Serafall, ambos estaban confundidos sobre de qué estaba hablando ahora. ¿Qué? Incluso si se les permite a ustedes dos seguir trabajando como monjas en la iglesia, para que este tratado de paz funcione, eso no significa que podamos ignorar las normas y leyes. Por eso, las matricularemos en la Academia Kuo. Además, la escuela podría servir como punto de encuentro para las 3 o 4 facciones, convirtiéndose así en un símbolo para el mundo exterior. Las grandes mentes piensan igual, comentó Azazel antes de golpear la mesa con la mano. ¿A qué esperamos? Todos queremos la paz, eso está claro, así que terminemos con esto de una vez y firmemos los papeles. Sigo sin darme por vencido en mi búsqueda del ladrón de vino y, si alguien acepta mi humilde petición, quizás compre unas cuantas botellas más. Reina Valerie. Puedes preguntarle a Lancer y mi maestra tiene un corazón generoso y aceptará con gusto la petición de un aliado, respondió el espíritu heroico. De hecho, cuanto mayor sea el aliado, mejor será la calidad del vino que esté dispuesta a ofrecer. Especialmente entre su colección más preciada, que data de hace milenios, conservada mediante magia y elaborada con uvas que ya no existen. Sí, lo haría. Espera, no tengo una colec, increíble.
Sabía que eras más que una chica guapa, también muy inteligente. Tengo un terreno sin usar que te puedo vender si quieres echarle un vistazo, y algunos de mis socios están interesados en abrir su propio negocio en Rumanía. Es una pena que los líderes vampiros de antes fueran tan tacaños y arrogantes que ignoraran nuestras peticiones. Incluso les ofrecí compartir las ganancias. Ah, te prometo que no son burdeles ni nada que no te guste. La reina Valerie no ve ningún problema en esto, respondió Lancer con una expresión de orgullo en el rostro. La conversación se tornó más jovial a medida que cada grupo llegaba a un consenso, y se plantearon contratos vinculantes. Justo cuando estaban a punto de firmarlos, Raider se adelantó con una palabra que hizo que todos, especialmente Lancer, se congelaran en el acto. Sangre. Susurró la palabra en voz baja, pero su voz llegó a oídos de todos, quienes alzaron la vista hacia ella y luego se giraron a su alrededor. El propio Archer ya estaba de pie junto a Rías, preparado para desenvainar sus espadas en cualquier momento. Vuelo a sangre. Antes de que nadie pudiera decir nada, Archer ya estaba en marcha para abrir la puerta de una patada. Confiaba en ella, y si alguien detectaba la presencia de sangre derramada de inmediato, sería ella, incluso antes que cualquier vampiro. Estallido. Las puertas se abrieron de golpe, se desprendieron de sus bisagras y salieron disparadas por el pasillo, en medio del cual Archer se encontraba ahora, con Kansou ya en la mano. Y así, una visión espantosa se presentó ante sus ojos. ¿Qué? Exclamaron Rías y Sona, estupefactas ante la sangrienta escena que tenían justo en la entrada. Todos esos ángeles, demonios, ángeles caídos e incluso un puñado de vampiros que habían estado de guardia, ahora yacían sobre un suelo de piedra resbaladizo por su propia sangre. Habían sido asesinados en silencio. A algunos les habían arrancado la garganta y a otros les habían abierto agujeros sangrientos en el pecho. Parece que alguien los destrozó a mordiscos. Otros agujeros son lo suficientemente grandes como para meter una mano. Todo esto debió ocurrir al mismo tiempo, sin que nadie supiera que estaban en peligro. Dado que no existían vampiros antes de los ángeles, demonios y ángeles caídos, en comparación con el puñado de ejemplares que habían muerto, no hacía falta ser un genio para comprender lo que estaba sucediendo. Lamento decirte esto, Lancer, pero parece que no todos están tan entusiasmados con este acuerdo de paz como tú, comentó Azazel, levantándose de su asiento y acercándose a la puerta con las manos en los bolsillos. Su rostro reflejaba un evidente disgusto al ver a sus compañeros caídos. Y así, marchamos cada vez más cerca de la extinción. Así que esos cobardes finalmente decidieron mostrar sus colmillos, dijo Lancer, mirando al cielo donde cientos de círculos mágicos comenzaban a rodear las torres del castillo, tiñéndolo de rojo. Numerosas figuras aparecieron en plataformas flotantes, impregnando el aire con un hedor penetrante a sangre. Entre ellos, la mayoría eran vampiros, pero también había varios magos humanos en sus filas. ¿Se están rebelando las Casa de Carmilla y Tepes contra la reina Valerie? Quizás su traicionero hermanastro Marius también esté entre vosotros, escondido como una rata, preguntó con calma, mirando fijamente al individuo que estaba al frente. ¿Es este realmente el resultado que buscáis, Lord Lady? Detrás de Lancer, Gasper permanecía paralizado por la sorpresa, observando cómo quien volaba por encima de él no era otro que su propio padre. Estaba rodeado de otros nobles vampiros que habían estado presentes en el salón de baile la noche anterior, quienes ahora miraban a Lancer y a los demás líderes con hostilidad. Deberías haber sabido que este desenlace era inevitable, Lancer respondió Lord Bloody. Nosotros, los vampiros, estábamos perfectamente bien sin necesidad de rebajarnos aliándonos con seres inferiores que ya están destinados a desaparecer en cuestión de tiempo. Has destruido todo lo que hemos creado en los últimos siglos y has empañado nuestra imagen ante el mundo al ser simples lamebotas. Nosotros, los vampiros, estamos por encima de ellos, y no permitiremos que nos reduzcan a ser servants de nuestros inferiores. Con un gesto de su mano, se abrieron más portales y cientos de magos emergieron flotando sobre círculos mágicos, todos ellos ya en pleno proceso de preparación de un hechizo que rápidamente envolvió por completo el castillo de Bran. Parece que otro bando ha decidido inmiscuirse en nuestros asuntos junto con estos vampiros rebeldes. Assassin asintió, mirando a Archer. Cuidado, hay algo extraño en ese campo delimitado que han establecido. Y me niego a creer que sean tan insensatos como para atacar esta cumbre sin tener en cuenta nuestra presencia, los Servants, aunque algunas de nuestras identidades y noble fantasmas les resulten un misterio. Desde luego, no sería prudente ignorar a una reina tan sabia y letal como usted, respondió Archer, observando todo lo que tenía delante. Por lo que parece, este hechizo utiliza la sangre de aquellos a quienes mataron como componente, junto con sus propias habilidades.
No puedo estar seguro de que es solo con mirarlo, pero me recuerda a algo. Miró a Raider, que también observaba el campo delimitado. Es improbable que posea la misma habilidad, pero si se parece remotamente a tu fortaleza de sangre y entonces destruirla debería ser nuestra prioridad. No sintió que le extrajeran la fuerza vital, ni vio ojos gigantes flotando en el aire. Aún así, tenía un mal presentimiento, e ignorar esa sensación no era buena idea. Justo cuando estaba a punto de desenvainar su espada y tensar su arco, Lancer levantó la mano, impidiendo que los tres Servants actuaran junto con los líderes de las facciones allí reunidos. Me avergüenza profundamente lo que les ha sucedido a ustedes y a quienes han caído. Esta cumbre debía ser un refugio seguro para negociar la paz. Sin embargo, aquí estamos, inmersos en un nuevo conflicto. No permitiré que semejante insulto al nombre de mi maestra quede impune. Por lo tanto, les pido a mis compañeros espíritus heroicos que se mantengan al margen y protejan la cumbre, permitiéndome a mí enfrentarme a estos bárbaros. Con un movimiento del brazo, una hermosa lanza negra y plateada con detalles dorados apareció en su mano. Haciendo girar el arma, el rey de Valaquia avanzó, pasando por encima de los charcos de sangre formados por los guardias caídos. Que esos traidores y bandidos que se atreven a invadir el dominio de la reina Valerie y derramar sangre en una cumbre de paz comprendan por qué me llaman el empalador, y que conozcan su propia insensatez. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.